Bien, lo que vamos a analizar ahora son los casos donde los objetos describen trayectorias circulares y, como ustedes recordarán, el único caso donde un objeto no se encuentra acelerado o su aceleración es cero, o lo que es lo mismo decir, la fuerza neta que actúa sobre él es nula o cero, es cuando la partícula se mueve en línea recta y con rapidez constante. Los casos que nosotros vamos a analizar en este rato es el caso de donde la fuerza está dirigida hacia el centro de la trayectoria. En consecuencia, la aceleración está dirigido hacia el centro de la trayectoria, lo que significa que ese objeto que se está moviendo en trayectoria circular lo está haciendo con rapidez constante. Porque usted recordará, cuando el objeto en movimiento circular su rapidez no es constante, se asocia adicionalmente otra aceleración, conocida como aceleración tangencial. Es decir, el único caso en donde el objeto acelerado en movimiento circular y su aceleración apunta hacia el centro de la trayectoria es cuando lo hace en movimiento circular uniforme. Es decir, cuando la partícula se mueve con rapidez constante y si la aceleración que actúa hacia el centro, entonces la fuerza que va a estar produciendo esa aceleración también va a estar dirigida en esa dirección y es lo que nosotros la conocemos como aceleración centrípeta. Ahora, quiero que presten atención a lo que voy a mencionar. La fuerza centrípeta no es ninguna fuerza en particular. La fuerza centrípeta la constituye las fuerzas que estén dirigidas exactamente hacia el centro de la trayectoria. Y vamos a ver nosotros a continuación algunos ejemplos donde usted podrá identificar de las fuerzas que actúan sobre un objeto cuál o cuáles constituyen la fuerza centrípeta. Esta animación es nada más que para que usted observe de que si un objeto, en este caso esta pelotita, sobre una superficie, la superficie se mueve y la superficie rota en esta dirección. Usted sabe que el objeto, por inercia, tiende a mantenerse en movimiento en línea recta. ¿Por qué el objeto no continúa o no sigue la trayectoria circular de la superficie sobre la cual está apoyado? Porque no hay una fuerza que lo mantenga en ese movimiento, en esa dirección. Lo que significa que si yo deseo que esta pelotita se mantenga o se mueva en una trayectoria circular, alguna fuerza tiene que estar manteniéndola en esa dirección. En este caso particular, la fuerza que la mantiene a la pelotita en esta trayectoria circular corresponde a la fuerza de contacto que estará haciendo esa superficie sobre este objeto, comúnmente llamado la fuerza normal. Aquí tienen ustedes el diagrama del cuerpo libre de un carrito de juguete que se mueve en una trayectoria circular. Aquí están la descripción de cada una de esas fuerzas, las que aparecen en los diagramas. F sub n es la fuerza normal, W es el peso, la gravedad o la fuerza de gravedad, F sub c es la fuerza centrípeta y F solita es la fuerza de rozamiento. De estos tres diagramas que usted ve aquí, de un carrito moviéndose en una trayectoria circular, yo quiero que usted me diga cuáles de esos tres diagramas corresponde a un diagrama correcto.
Bien, ¿lo tienen? ¿Cuál sería el diagrama correcto de estos tres? ¿Cuál, perdón? La C. Muy bien. Si este diagrama fuera correcto, pregunto yo, si este diagrama fuese correcto, ¿qué pasaría si estas dos fuerzas lograsen ser iguales? Vamos, respóndame. ¿Perdón? ¿La aceleración? ¿Y cómo se movería el carrito? ¿Perdón? Se movería en línea recta. Una, dos. ¿Quién genera esta fuerza? ¿Perdón? ¿La fuerza de? Pero no se supone que el rozamiento es quien hace que el carrito dé la vuelta. Yo les pongo este ejemplo. Vaya usted por una carretera y supongamos que frente a la carretera se haya regado aceite y usted quiere coger una curva. ¿Qué pasaría? Se va de largo. ¿Y por qué se va de largo? Porque no hay fricción. Por lo tanto, si usted dice que esta es la fricción sobre las llantas del carrito, estaría mal ubicada. ¿Debe estar hacia dónde? Debe estar hacia el centro. En consecuencia, en base a eso, esto no es cierto. ¿Cuál sería? Nos quedan dos. Miti miti. ¿Cuál sería ahora? La A o la B. Esto es falso. Porque la fuerza centrípeta no es ninguna fuerza en particular. La fuerza centrípeta, como se mencionaba en este párrafo, ¿qué corresponde? A la o las fuerzas que se dirigen ¿hacia dónde? Hacia el centro de una determinada trayectoria. Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre correcto es este. En consecuencia, el carrito da la vuelta. ¿Por acción de quién? De la fricción. Entonces, si la fricción es la única fuerza actuando hacia el centro, ¿en qué se convierte entonces o qué pasa a ser la fricción? La fuerza centrípeta. Entonces, si el razonamiento o el análisis anterior es correcto, esa pregunta debería ser respondida de forma precisa. ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre el carrito? ¿Cuál sería? Perfecto, es la A. Entonces, este carrito está acelerado, sí señor, está acelerado. Estas dos fuerzas se cancelan porque el carrito se mueve sobre un plano horizontal en dirección perpendicular, no hay aceleración. Entonces la única fuerza que lo acelera está dirigida al centro de la trayectoria, es la fricción y es la que constituye la fuerza centrípeta. Este carrito o este carro, este auto va viajando en una pista recta, horizontal, plana. Y luego toma una curva, como lo pueden observar aquí. Ya ustedes vieron, en el ejemplo del carrito, que quien hace que el carrito pueda tomar la curva es la fuerza de fricción del pavimento sobre los neumáticos. Pero el pavimento y los neumáticos, vamos a suponer que entre el pavimento y los neumáticos exista un determinado coeficiente de rozamiento estático. ¿Por qué digo estático? Porque cuando un carro rueda normalmente, entre el neumático y el pavimento no hay deslizamiento, salvo que se aplique ¿qué cosa? Los frenos y las llantas
se deslicen. Solo si los neumáticos se deslizan sobre el pavimento, la fuerza sería fricción cinética. Pero mientras no haya deslizamiento, la fuerza es de fricción es estática. Y no es difícil demostrarlo. ¿Quieren verlo? Por si acaso haya duda. Observen esto. Yo tengo aquí una llantita que va rodando. ¿Sí lo ven, verdad? Bien. Este movimiento de rodadura lo voy a descomponer en dos. Solamente rotando, solamente trasladándose. Si yo sumo esos dos movimientos, ¿a qué me da esto? El movimiento de arriba. ¿Están de acuerdo o no? Díganme, jóvenes, ¿están de acuerdo o no? Bien. Entonces, les voy a demostrar que en este punto de aquí, de contacto con el piso, la velocidad es cero. Se ríe el joven que está ahí. Sí, es verdad, es correcto. No, tiene razón. ¿Cómo puede ser cero? Vean esto. Voy a tomar solamente dos puntos. Un punto A aquí arriba y un punto B diametralmente opuesto aquí abajo. Un punto A aquí arriba y un punto B diametralmente opuesto. Entonces este sería A y B estaría acá. A ver, si solamente rota la rueda, solo rota, entonces yo voy a tener aquí una velocidad V tangencial. Así es, ¿verdad? Y si se traslada, entonces tendré V por aquí, V por acá. Entonces, tomemos el punto A. ¿Cuánto valdría la velocidad resultante allí? Sería 2V. ¿Y cuánto sería la resultante en el punto B? Sería 0. Señores, un neumático rodando sobre el pavimento, cuando hace contacto con el piso, no hay deslizamiento. Ok, eso nada más para que salgan de dudas. Cuando decía que la fricción entre un neumático y el pavimento es una fricción estática, no es cinética mientras no haya deslizamiento. Entonces, aquí, al tomar la curva, la única forma de que un objeto describa una trayectoria circular es que debe haber una fuerza aplicada exactamente hacia el centro de esa curvatura. Entonces, si este vehículo no se sale de la pista, claro, un poquito más de velocidad y se va a salir, porque esta fuerza que está aquí es la fuerza máxima. Nos están pidiendo cuál es el máximo de velocidad con que puede tomar la curva. Entonces, la fuerza de rozamiento estática es máxima. Esto, si está a punto de rebalar, es el coeficiente por la normal, siempre. Y para este carrito, la normal es exactamente igual al peso, si se mueve sobre una carretera plana y horizontal. Entonces, reemplazando esto, ¿no es cierto?, por el producto de M por G, y si yo aquí simplifico este valor de M, lo que significa que esto, si el coeficiente es el mismo, esto le va a ocurrir a una moto, a un auto, a un camión,
Si la curva está diseñada para un máximo de velocidad X, si ellos sobrepasan ese valor de velocidad, corren el riesgo de que en el momento que tomen la curva, el vehículo se salga de la pista. Y esa velocidad máxima, como usted puede ver, depende de manera directa del radio de curvatura y del coeficiente de rozamiento. Lo que significa que si el coeficiente de rozamiento tiende a 0, si el coeficiente de rozamiento tiende a 0, para que ese objeto pueda tomar una curva, ¿cuánto debería ser su velocidad? Tiene que tender a 0 también, porque no puede coger la curva, no puede hacer curva. Entonces, mientras el piso sea más rugoso y las llantas sean, ¿no es cierto?, tengan mejor labrado entre ellas, llantas nuevas, el coeficiente aumenta, y al aumentar el coeficiente, usted puede tomar la curva con mayor velocidad, pero no corra ese riesgo. ¿Sí me entiende, verdad? Así es. Asimismo, ojo, las curvas más cerradas, me refiero a las de las carreteras, no vayan a pensar mal, esas son más peligrosas. Yo creo que todas son peligrosas, ¿no? Pero estas en particular. Las curvas de menor radio, esas curvas bien cerraditas, son más peligrosas. Menor radio, ¿qué significa? Que debe tomarla con una menor rapidez. Así es. Sí, me entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Así es. Usted va soplado y ve una curva, mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso es que para que la gente no se mate, no sé si se habrá dado cuenta usted, no sé si habrá notado, para que la gente no se mate, porque la gente ve y dice acá, no tomar velocidad límite máximo tanto antes de una curva, y la gente igual le mete el chuzo. Pero ¿sabe por qué le mete el acelerador? Porque para que los ingenieros que diseñan saben que son brutos igual, ¿no es cierto? Y que se van a matar igual. No sé si se habrán dado cuenta que esas curvas bien cerradas, no se han dado cuenta que la pista no es completamente horizontal, sino que es así. Tiene algo que se llama peralte. ¿Sí se han fijado? Es que en el momento que se hace el peralte, la componente normal de la reacción de la pista sobre el neumático contribuye a la fuerza centrípeta. Es decir, el carro ya no solamente da la vuelta por la fricción, sino que también da la vuelta por la normal que le está ayudando. Y por eso es que la gente le mete más chuzo al acelerador. Sí, pero a veces ocurre que hacen eso, la pista tiene piedritas o ha llovido, y lo que es peor, la primera garúa, el polvo con la primera garúa, ¿qué se hace? Un lodo, excelente, y ahí salen soplados. Llegan más rápido, pero a otro lado. Okay. Esta es una curva con peralte. Este es lo que le mencionaba. Y este es un caso ideal. ¿Y cuál es el caso ideal? De que no hay rozamiento entre los neumáticos y la pista en el sentido transversal. Es decir, la fricción no colabora en nada para que dé la vuelta el vehículo o tome la curva. La curva la va a tomar por esto. Esto está claro. Esta es la componente normal. Miren ustedes, no hay fricción del peso. ¿Qué les parece si esta fuerza la descomponemos en una que se dirija hacia el centro de curvatura, en una que se dirija hacia el centro de curvatura y una perpendicular, como pueden ver aquí? Dos componentes ortogonales de la fuerza N. Aquí está clarísimo. Perdón, que cuando esto me suena es porque es una llamada de emergencia. Si no es de mi casa, no es de emergencia. Okay. Entonces,
Nuevamente, ¿qué pasa con estas dos fuerzas? Se equilibran. ¿Hay alguna no equilibrada? Sí. ¿Cuál es ella? Esta. ¿Hacia dónde apunta? Hacia el centro de la trayectoria, hacia el centro de curvatura. Entonces, esto que está aquí, ¿qué pasa a ser? La fuerza centrípeta. Entonces yo, sin miedo, puedo escribir esto. Es la fuerza centrípeta. En este caso, como ustedes pueden ver, como pueden comprobar, la fuerza centrípeta no es ninguna fuerza en particular. La fuerza centrípeta la constituye la o las fuerzas que estén apuntando hacia el centro de la trayectoria. En este caso, este valor de n, yo sé que n coseno de teta es igual a mg. Esto es esto. Esto yo lo puedo reemplazar aquí, si ustedes gustan, o también algo más práctico, yo puedo dividir estas dos ecuaciones. Al dividirlo, ¿qué obtengo en este lado? Ahí que obtengo la tangente, ¿no es cierto? Y acá obtengo b cuadrado sobre r por g. Y aquí tienen ustedes una expresión para la velocidad máxima en una curva con peralte.